Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, que has permitido que nos reunamos. Gracias, Padre, Señor, por este local, Señor, que tú nos permites, Padre, rentar, Dios. Gracias, Señor, por Emanuel y su esposa, Señor, que han dispuesto a seguirlo rentando para nosotros, Padre, que han visto, Señor, la gracia y favor, Señor, de que ellos hayan abierto las puertas para que nosotros estemos aquí, Señor. Y han visto cómo, Señor, tú les has proveído, tú has permitido, Señor, que los locales que ellos tienen sean rentados, Señor, y obtengan ellos ingresos suficientes, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te doy gracias por cada uno de los que están aquí. Pido, Padre, que abras nuestro corazón, abras, Padre, nuestro entendimiento, Señor, prepara nuestros oídos. Y, Señor, que sea solamente tu palabra lo que se ha hablado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada hablamos un poquito acerca de lo importante que es entender el inicio de nuestra vida cristiana. Hablamos acerca de la expresión tan famosa que hacemos los cristianos de haber recibido a Cristo. Hablamos un poquito de en realidad eso que significa y de que conlleva lo que hemos aprendido en el Evangelio de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero vimos también que no es solamente algo de palabras, algo de decir, yo he recibido a Cristo, o de decir, Jesús es el Señor. Y les compartía yo que en un lugar en el que anduvimos había un edificio así precioso, muy grande, y decía en la parte de afuera con letras doradas, Jesucristo es el Señor. Oh, se veía bien bonito, pero yo sé que ese es un lugar donde no reconocen a Jesucristo como Señor. Y lo tratan como a cualquier otro profeta o como cualquier, más bien lo tratan como un negocio. Así es que no depende nada más de un momento, de una declaración o de algo que hablemos. Tiene que depender de que nosotros entendamos que eso lo hacemos cuando hemos creído, ponemos nuestra confianza en que Él es el Mesías. Y empezamos una relación con Él, una relación con Dios. Y eso es algo de lo que tenemos que entender, que día con día Dios está interesado en tener una relación contigo. Ay, nos sentimos importantes cuando oímos eso. Pero la verdad es que la mayoría de los hombres no queremos una relación con Dios. Y se ve esto un poquito necio. Porque mira, déjame ponértelo en algún ejemplo tratando de que lo entendamos bien. Si tú te vas a asociar con alguien para poner un negocio, ¿a quién buscas? ¿A uno que tiene dinero o a uno que no tiene dinero? Pues obviamente al que tiene dinero, ¿verdad? Porque tú eres el listo de la asociación, el que tiene la idea, el que va a hacer que todo funcione. Entonces buscas quien invierta. Bueno, Dios es el dueño del oro y de la plata. Mucha gente se acerca a Él por eso. Pero hasta en eso nos conviene. Al hombre es el más beneficiado de tener una relación con Dios. ¿Qué cosa le pudiera faltar a Dios que la anduviera buscando en nosotros? Piénsale poquito. Sin hablar, porque luego pensamos y conectamos rápido la boca y hablamos y no hable ahorita. Pero piensa poquito, ¿qué hay de bueno en tu vida que beneficiara a Dios de tener una relación personal contigo? No pienses tanto, no hay nada bueno. No hay nada de nosotros de valor, nada que pudiéramos nosotros decir, Señor, esto es lo que tengo. En realidad no tenemos nada para Él. Y aún así Dios está interesado en nosotros. Aún así Dios está interesado en una verdadera relación contigo. Y lo hizo a través de toda la Escritura. ¿Y por qué lo hizo Dios? Por su voluntad únicamente. No hay otro motivo. Dios creó al hombre para tener relación con el hombre, para tener intimidad con Él, para tener comunión, solamente por su voluntad. Y esto es algo que espero que el día de hoy te anime, que no te vayas a ir con la idea errónea de decir, no valgo nada para Dios. Es al contrario, no valiendo nada para este mundo, para Dios eres valiosísimo, tan hermoso y tan precioso. Mira, eres tan hermoso
que Dios no hizo dos iguales. Le salió tan bien cuando te hizo a ti, que no hizo a alguien igual. Ni siquiera los gemelos son iguales. Ustedes conocen a Michelle y conocen a su hermana. Son gemelas. ¿Se parecen? Muchísimo. ¿Son iguales? No. Ni ahí. ¿Y cuántos años llevamos de humanidad? Y no ha salido uno solo igual. Ni uno. Les he comentado esa estadística de que una pareja tiene la posibilidad de tener 253, vamos a cerrarlo en 250 diferentes combinaciones de ADN para formar un hijo. O sea que si nosotros tuviéramos 250 hijos, ¿se animan? Un poquito difícil. Ni uno de ellos sería igual, ni uno solo. Así es que imagínense la bendición. En Efesios, vamos a ver Efesios 1, del 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Creo que todavía no. De todos modos, ahí lo vamos a tener ahorita en la pantalla. Efesios 1 del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Nos escogió antes de que siquiera hubiéramos nacido. Antes de que siquiera hubiéramos pensado en nosotros, en tener un hijo, Dios ya había escogido. Pero dice que nos escogió en Cristo, no en nosotros. Ahí está la parte clave para entender que Dios está en medio de todo, viendo nuestra relación con Él a través de Jesucristo. No hay una relación que el hombre pueda establecer con Dios, porque el hombre se ha separado de Dios por el pecado. Y no podemos regresar a Él. Pero eso no quiere decir que Dios cambió su plan. No ha cambiado absolutamente para nada el plan de Dios. Y es que Dios tiene un pacto. Y ese pacto, Dios no hace pactos a la ligera. No hace un pacto nada más con una persona. Lo ha hecho con la humanidad. Y ese pacto está vigente. Y ese pacto hace que nosotros, a pesar del pecado y de la transgresión, Dios quiera que ese pacto se cumpla para que nosotros podamos estar con Él. Y eso es lo que te decía ahorita, que nos debe de bendecir. Ver cuánto Dios nos ama y lo importante es que somos para Él. Eso tiene que alegrar nuestras mañanas, tiene que alegrar nuestros días, tiene que hacer que nosotros entendamos por qué Dios quiso celebrar pacto con el hombre. Y vamos a hablar hoy un poquito de los pactos que menciona la Biblia. ¿Y por qué es importante conocer esos pactos? Porque todos apuntan a lo mismo. Todos los pactos que Dios celebró y todo lo que está escrito en la Escritura está resumido para que tú y yo creamos que Jesús es el Mesías. Vemos toda la Escritura y yo era uno de esos que cometí ese error. Y decía, todo el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel con Dios. Pero no. A través de la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios, el Señor nos instruyó para que desde el principio entendamos que el plan que Él tenía para el hombre en el huerto del Edén no ha cambiado. Y ese plan era estar con Dios. Y ahorita te voy a decir algo maravilloso que no me quiero adelantar. Desde el inicio de la creación, Dios lo diseñó así. Dios diseñó al hombre para estar con Él. Y lo maravilloso es que lo diseñó a su imagen y semejanza.
¿será Dios como nosotros? Pues al menos Jesucristo cuando fue hecho hombre, parecía como nosotros, aunque no era como nosotros, pero tenía apariencia como nosotros. Y tenemos un espíritu, pero hay algo que era lo que Dios puso en el hombre, y era lo más semejante, que éramos un ser viviente, pero sin pecado. Y era lo más semejante que nos parecíamos a Dios, que cuando Adán fue creado dentro del huerto del Edén, no tenía pecado. Tenía la posibilidad de pecar, pero no fue creado con pecado. Y así lo diseñó Dios. Vean el relato de la creación. Nada más no se vayan a confundir. En el relato de la creación, Dios nos da, a través del Génesis, lo que fue haciendo día con día con él. Y dice que llegó el sexto día, y luego llegó el séptimo día y descansó. Y luego empieza el capítulo 2, y en el capítulo 2 empieza a enfocarse en ciertas cosas. Hagan de cuenta que está todo el relato así, y de repente Dios regresa y agarra un pedacito del relato y lo amplía para nosotros, para explicarnos qué fue lo que sucedió cuando creó al hombre. ¿Y cómo hizo Dios todo el huerto del Edén para poner el hombre ahí? No es que Dios ya tuviera todo hecho y luego haya creado otras cosas aparte. Hay una sola creación nada más. Hay una teoría ahí de gente que ha estudiado la Biblia, y por eso debe uno de orar, de buscar a Dios, de leer la Escritura y luego de estudiarla. Y después leer. Si alguien le dio un libro o tiene usted un comentario bíblico, hasta el final lo lee, para que Dios le revele y después lo pueda confirmar. Hay gente que estudiando la Escritura cree que son dos creaciones diferentes y que Dios habla de dos sucesos. Es una sola creación. Dios lo hizo y luego nos la va explicando poco a poco y nos habla el relato ahí de lo que hizo con el hombre. Y en Génesis, a pesar de que no se menciona la palabra directamente pacto, está el primer pacto que Dios celebra con el hombre. Y celebra un pacto igual que todo lo que le acabo de mencionar, beneficioso para el hombre. Dice que creó el huerto del Edén, que lo hizo hermoso, y vea usted el detalle ahí, cómo menciona cómo fueron creados los animales, cómo fueron creadas la expansión de los cielos, cómo fue puesto el sol y cómo fue puesta la luna. Y luego después es puesto el hombre ahí en medio. Y dice que puso Dios todo tipo de árboles, todo tipo de comida en los árboles en el huerto, y que había agua. Y habla de los ríos que nutrían el huerto. Y esa agua usted y yo no la conocemos, porque no es como el agua de nuestros días. El agua de nuestros días ya está bien contaminada por todo lo que hemos puesto en la tierra, y ya ni la tierra filtra el agua. Ni lo que usted toma como agua purificada es agua limpia. Ahí a la vuelta de mi casa hay un expendio de agua purificada. ¿Se los ha visto que va usted y pone el garrafoncito y lo llena? Y dice, no tengo agua limpia, purificada. ¿Lavó su garrafón? ¿Con qué lo lavó? Las purificadoras tienen un ambiente controlado para limpiar el garrafón, para sanitizarlo y todo, y le llevan a usted el garrafón a su casa y va el agua limpiecita, pura. En cuanto usted destape el garrafón, ya le entró contaminación al agua, pero la contaminación está en el ambiente. En el huerto del Edén era un agua preciosa, fresca, pura y limpia. Y usted va a poder leer todo el relato en su casa, pero vamos a enfocarnos ahorita en Génesis 2, 16 y 17. Esta es la parte donde Dios celebra un pacto con Adán. Y algunos lo conocen que es un pacto de obras, porque es algo que Dios pide para que Adán cumpla. Y dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dentro del huerto, Adán tenía suplidas todas sus necesidades. No había una cosa que necesitara Adán
que no estuviera en el huerto. No había necesidades de Oxxo en el huerto. No había necesidades de otra cosa, porque todo estaba suplido. Y dice Dios, puse todos los árboles para que comas, nada más de uno te voy a poner una restricción. Y esa restricción fue nada más no comer de ese árbol. No vamos a ver ahorita a detalle la caída del hombre, pero lo que podemos ver es que el hombre rompe la relación con Dios, porque rompe ese pacto, porque es engañada la mujer, y es engañado Adán. ¿Dónde andaría Adán cuando Eva estaba hablando con la serpiente? Y rompen el pacto tomando del fruto que no deberían de haber comido. Y esto hace, no solamente, creo que nos hemos enfocado mucho en ver el pecado de Adán como un acto físico nada más. En realidad el pecado de ellos fue desobedecer la palabra de Dios. Lo que Dios les había dicho, ellos no fueron capaces de obedecerlo. Sí eran capaces, pero no lo fueron. Al tomar su voluntad y ver el fruto y decir, lo que la serpiente dice parece pues con mucho sentido. El fruto es codiciable. Dios ya les había dicho que todos los árboles eran hermosos y su fruto bueno para comerlo. No les había dicho, ese árbol tiene un fruto feo, no se lo coman. Dijo, es igual que todos, pero sobre este hay una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que yo te pido que no comas. Y eso nos pasa en nuestra vida. Tenemos todo y queremos escoger lo que no nos beneficia. Queremos hacer lo que nosotros creemos que Dios está prohibiendo porque nos esconde cosas. Cuando Dios nos está poniendo un cerco, un límite para decirte, aquí está la bendición. No te salgas de ahí, pero Adán no fue capaz. Y por eso te digo que eso nos sucede hoy en día, para que no la agarres contra Adán y seas de los que está esperando, yo quiero llegar al cielo, pero en cuanto vea a Adán, por ir y reclamarle, ¿por qué te comiste el fruto? ¿Por qué le hiciste caso a Eva? Hacemos lo mismo todos los días. Tenemos la oportunidad de ser provistos por Dios y nosotros queremos la provisión que nosotros queremos. Dios, no me das lo suficiente, necesito más, tengo que tener más, porque ya salió esto, porque mis hijos quieren esto otro. Simplemente estamos saliéndonos de lo que Dios puso. Y la cosa terrible es que el hombre perdió la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque había sido creado sin pecado. Y ahora, al haber él desobedecido, añadió a su naturaleza pecado, y con el pecado muerte. Y eso lo separó de Dios. Y la salida del huerto del Edén fue inminente. ¿Por qué? Porque Adán tenía pecado. Y Dios lo protegió aún en medio del pecado. Cuando Dios habla a Adán y le dice que va a salir del huerto y que la tierra ha sido maldita por su causa, y le dice, y la tierra te producirá espinos y cardos. O sea, cosas que no producen alegría. Entonces, ¿cómo tenía provisión Adán? ¿Cómo tenemos nosotros provisión? Tú trabajas todos los días y no recibes espinos y cardos. Dios en su misericordia nos provee. Y el trabajo que ya lo había puesto en el huerto del Edén, ahora fuera del huerto del Edén, Él hace que nosotros en ese trabajo seamos bendecidos cuando recibimos la provisión de Él. No la nuestra, no la que yo quiero, la que yo necesito. Esa es la provisión que Dios te da. Y la segunda cosa con la que Dios protege a Adán y lo saca del huerto, es que si Adán hubiera permanecido en el huerto, dice el Señor, cuando lo ve y habla el Señor, y habla en plural, y dice, ahora es como uno de nosotros, que conoce el bien y el mal, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Y otra vez pensamos, oh Dios, qué malo, no quiso que Adán fuera eterno. Somos eternos.
Nuestro cuerpo se queda aquí, pero nosotros vamos para otro lado. Somos eternos. Pero lo que no quiso Dios es que Adán muriera con pecado. Y si comía del fruto del árbol de la vida, iba a ser eternamente un ser de una naturaleza pecaminosa como Satanás. Y Dios dijo, aléjalo de ahí. Y lo sacó y lo puso fuera del huerto. Así que en Génesis 3, 14 y 15 es la parte donde ya sucedió todo. Donde está el Señor hablando a ellos antes de ponerlos fuera del huerto. Y en Génesis 3, 14 y 15 es la segunda parte, es la primera mención del Evangelio en la Biblia. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas las bestias, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la primera parte Dios habla nada más a la serpiente. Y le habla una maldición al animal que utilizó Satanás para hablar con la mujer, que es la serpiente. Y le dice que va a comer el polvo, que se va a arrastrar, pero que va a haber una relación de enemistad con la mujer. Pero no es con la mujer, es porque la mujer era de donde vendría la simiente, y esa simiente de la que habla aquí es de Jesús. Y por eso dice, Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La parte del calcañar es acá atrás, en el talón. Y era la parte que una serpiente puede alcanzar más fácil. Jesús, al hacerse hombre, estaba sujeto al ataque de Satanás, estuvo sometido a la presión de un cuerpo humano, y la serpiente trató de tocarlo, trató de herirlo, pero no pudo. Pero Jesús sí pudo con él, y lo aplastó y derrotó a Satanás. Desde el momento mismo en que el hombre peca, Satanás considera que tiene una victoria, que logró algo. Pero Dios desde ese momento le está recordando, es una victoria temporal, tú sigues en el mismo lugar y tú vas a estar ahí, y mi Mesías vendrá para aplastarte y destruirte y poner fin un día para que ya no hagas más maldad, para que seas enviado al lago de fuego. Esa es la primera parte de los pactos de Dios. Hizo un pacto con el hombre y el hombre incomprensiblemente lo rompió. Rompió el pacto. Inmediatamente, ¿qué hizo Dios? Proveyó dentro de ese mismo pacto para que el hombre tuviera esperanza de salvación. Por eso es también sacarlo del huerto, para que fuera del huerto el hombre podía ser redimido y el hombre podría ser rescatado. Esa es la segunda promesa cuando nos habla de la simiente, cuando nos habla de la promesa futura de alguien que va a venir a deshacer el problema de Satanás, del pecado, y que entonces vamos a poder ser librados de él. Ahí inicia la carrera de Dios con los pactos con el hombre. Ahí es donde el plan de Dios es mostrado, que es el mismo y será el mismo durante todo el tiempo y será el mismo hasta el día de hoy. Hoy tenemos un nuevo pacto, pero de ese vamos a hablar hasta la semana que entra. Hay varios pactos. En la mayoría de los comentaristas reconocen que son 5 pactos los que están en la Biblia. Algunos hablan de 7. Hay otros que dicen que 6. Lea usted su Biblia y vea todo lo que habla de pacto de Dios con el hombre. Nosotros vamos a hablar, ya hablamos de lo que sucedió en Génesis, que algunos lo consideran 2 pactos, otros lo ven como un solo pacto, aunque no menciona la palabra pacto. Y hay otros. Vamos a ver 3 de ellos y al final el último. 3 de ellos, que es el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés o ya con todo el pueblo de Israel, y finalmente el pacto con David.
¿Y por qué el de David al final? Pues no se adelante, espéreme poquito y ahorita le digo por qué el de David hasta el final. Vamos a hablar primero del pacto con Noé y el plan de Dios que tuvo dentro de esos pactos. Estos pactos, las semanas anteriores hablamos de cómo nosotros en nuestra mente lo marcamos en un periodo de tiempo así finito, como nuestras mentes así cuadraditas así. Y todo lo queremos meter en esa cajita llamada tiempo. Entonces pensamos que los pactos de Dios es como un tiempo y luego una reforma al pacto. No, es Dios confirmando su mismo pacto y enseñando al hombre y apuntando hacia lo mismo, hacia Cristo Jesús, hacia el Mesías que vendría para la salvación y al último pacto que celebraría Dios con el hombre en el cual estamos ahorita. Con Noé, ¿qué sucedió con Noé? La historia de la humanidad empieza con la descendencia de Adán y Eva, Caín y Abel. Y Caín, inexplicablemente, le sale la maldad. De algún lado le salió mal la maldad. Y mata a su hermano. Dice uno, ¿qué maldad tan grande? Y mira, esa sí es una maldad grande, porque en ese momento, al menos, no se menciona en la Escritura más que a Adán, Eva y sus 2 hijos. Si Caín mató a Abel, era la 4ª parte de la humanidad lo que estaba matando. Pero esa no es la maldad más grande. A partir de ahí hay una parte de la humanidad que se desenfrena, se olvida de Dios y empiezan a vivir en una manera completamente mala delante de Dios. Uno de ellos es Lamec. Lamec es un descendiente de Caín. Y Lamec, por su puro gusto, empieza y toma mujeres. Es el primero que empieza a tomar más de una mujer. Hombres, esto está en la Biblia para que aprendamos el valor que le da Dios al matrimonio. No para que entonces pensemos, la poligamia está en la Biblia. Sí está en la Biblia para que aprendamos algo. Lamec toma mujeres para sí. Lamec era un hombre violento. Y Lamec estaba jactándose de su maldad exacerbada, de su maldad desbordada. Y dice que mató a un hombre y que golpeó a otro, así como jactándose de lo que hacía. Y luego se burla de lo que Dios le dijo a Caín. Y dijo, si Caín será vengado 7 veces, dice, Lamec será vengado 70 veces 7. Esa es la maldad que estaba imperando en el mundo y la cual iba más y más y más. Si crees que ahorita somos bien malos, el mundo ha sido malo todo el tiempo. El hombre sin Dios es malo y su única esperanza es Cristo. No terapias, no otra cosa, no cambiar. Es que esta semana estuve leyendo varias cosas y hay toda una corriente de la nueva era en Estados Unidos, que así como hay pastores que han influenciado a los presidentes, hay todo un grupo de la nueva era metidos en tratar de influenciar senadores, a lo que son las cámaras en Estados Unidos y al presidente. ¿Y cómo lo logran? Con temas motivacionales, con cursos, con enseñanza, con el yo. Nada de eso puede salvar al hombre, únicamente todo apunta a Jesús. En este mundo, en medio de la maldad que estamos hablando, en ese momento de una maldad tan grande. Y hay otras cosas más que menciona ahí, que los hijos de los hombres empiezan a ver que las mujeres son hermosas y empiezan a tomar mujeres para sí. Y que había gigantes en ese tiempo. Y se desborda la maldad, entonces el Señor llega a un límite la maldad delante de él. Y entonces dice que va a destruir toda la humanidad, excepto a Noé. Porque dice que halló gracia a Noé delante de Dios. ¿Nomás Noé sería justo? Sí. Por eso nomás se salvó Noé y su familia. Imagínate la condición del mundo que vivía en ese momento, que nada más una familia pudo ser salvada. Dios escaneó la humanidad y la revisó y vio toda la maldad, y entre ellos resaltó Noé. Y dijo, Noé es justo. Y esa fue la gracia que halló delante de Dios, que Noé permanecía en el Señor.
Y entonces el Señor, no va a contar toda la historia del diluvio, léale en su casa. El Señor hace, primero, que Noé le da las instrucciones para que construya un arca. Y vea también lo bonito del relato del arca. El relato del arca de Noé no es nada más para la escuela dominical, ¿eh? Léalo usted y piense, ¿por qué el arca nomás tenía una puerta? Igual, para ir al Señor nomás hay uno, a través de Cristo. Es una referencia de Cristo. Toda la Escritura apunta hacia Cristo. ¿Qué podemos ver en el pacto que hizo Dios con Noé? Le prometió que lo salvaría a él y a su familia y 7 parejas de los animales puros y una pareja de animales impuros de cada especie. Y todos subirían al arca. ¿Cuánto le tomó a Noé construir el arca? ¿Cuánto le tomó a Noé subir todos esos animales? Oye, perdóname la referencia, pero pues yo le hablo a mi perrita y le digo, échate para acá y se va para el otro lado. ¿Cómo venían todos los animales en fila? Y no fueron poquitos. Dios dio el tiempo suficiente para que todos voltearan a ver a Noé y alguno dijera, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿De verdad hay un diluvio? ¿De verdad hay un Dios que lo está mandando? ¿De verdad hay tanta maldad en la tierra? Al contrario, se burlaron de Noé. Dijeron, está loco, ni va a llover. Si vives en Juárez nunca llueve. No, espérate. Y no hicieron caso. Y ahí estaba el arca, y el arca no era un barquito chiquito, era enorme. Y lo veían todos, y todo el tiempo que tardó Noé. ¿Te imaginas la fe que requiere eso? A nosotros nos dice Dios, ve y ora por tal persona. Y, ay, Señor, ¿cómo, hombre? Ay, no, ni va a querer hacer caso Dios. No, ¿para qué voy? Noé todos los días se levantaba con toda la gente en contra, burlándose de él, y él construyendo el arca. Y diciéndole a sus hijos, Dios va a cumplir lo que Dios habló. Entonces es el diluvio, y cuando bajan del arca, el Señor hace un pacto nuevamente con el hombre. Y es Génesis 9, 11 al 13. Caramba, me tengo que ir rápido, si no traen hambre, ¿verdad? Nadie trae hambre. Qué bueno, porque nos vamos a tardar poquito hoy. Le dice en Génesis 9, 11 al 13. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El hombre merecía ser exterminado desde el huerto del Edén. Cuando Adán pecó, merecía ser exterminado. Si Dios hubiera sido tan arbitrario como mucha gente lo acusa, debió de haber dicho, Adán, te dije que no, ¡pum! Y morir, se acabó el hombre. Pero Dios no lo creó para eso. Dios lo creó para tener una relación con Él, y cuando Dios tiene que destruir toda la maldad, Dios sabe que dejando un hombre sobre la tierra va a existir la maldad. Y Noé, poquito tiempo después, se emborracha, uno de sus hijos lo ve que está borracho y que está desnudo, se burla de él y va y se burla con los hermanos, y de ahí sale toda una generación de gente que está en contra de Dios, que son los hijos de Cam, el hijo de Noé. ¿Qué podemos ver en el pacto con Noé? Salvación, el rescate, la provisión, la dirección de Dios hacia lo que Él quiere que hagamos, y el tiempo suficiente que Dios dio para que la gente se arrepintiera. ¿Cuánto tiempo duró usted que la gente le habló el evangelio y nuestros ojos cerraditos y nuestros oídos más? Dios nunca va a ser arbitrario. Dios nunca va a llevar a una persona al infierno. Él lo que hace es sacarlas del infierno, que no lleguen al infierno. El hombre es el que camina hacia allá. El otro pacto es el pacto de Abraham. Abraham era descendiente de Sem, hijo de Noé, y fue elegido por Dios simplemente porque Dios lo eligió. Hay
Otra vez, hay mucha información que dice por qué creen que Dios eligió a Abraham. Yo prefiero quedarme con la parte de Dios. Lo eligió porque Dios es soberano. Y cuando veo cosas así digo, Dios, ¿por qué me elegirías a mí? No hay nada en mí que te pueda hacer. Yo no estaría aquí parado, perdónenme. Yo no me aventaría a ser pastor si Dios no hubiera puesto su mano derecha sobre nosotros. Y hubiera estado yo seguro, es Dios, no soy yo, es Dios. Y algunos de ustedes estuvieron presentes ahí cuando oraron por nosotros y nos ungieron, no porque yo quería, sino porque había un mandato de Dios ahí. Dios eligió a Abraham, estaban en una tierra pagana, estaban en una tierra que no reconocía a Dios y ahí lo elige y le dice que lo va a sacar de ahí y lo va a llevar a la tierra prometida. Le promete Dios a Abraham una tierra. Hay varias partes en Génesis donde se menciona el pacto con Abraham. En el capítulo 12 es donde Dios habla a Abraham y le dice que lo va a bendecir y que lo va a multiplicar y que el que maldiga a Abraham será maldito, el que lo bendiga será bendito y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Después en el capítulo 15 se establece finalmente el pacto. Con Abraham sí estableció Dios un pacto físico. Ahí en el capítulo 15 usted lo va a poder ver. Dios le pide unos animales a Abraham y le dice, tráeme estos animales, y no da la escritura más instrucción más que le pide Dios esos animales. Pero Abraham, entendiendo que era un pacto, va y los prepara para lo que era tradicional hacer con un pacto. Los partían a la mitad y se ponían las mitades enfrente. Y la persona con la que haría el pacto caminaría en el medio, declarando las cláusulas del pacto que serían cumplidas entre las dos personas. Este pacto es un pacto unilateral. Dios lo celebra, Abraham pone los animales, después cae en un sueño y está Abraham así medio dormido y abre los ojos y ve al fondo una columna de humo como un horno y lo ve una antorcha que pasa en medio de los animales. Era Dios celebrando el pacto con Abraham, confirmándolo y diciéndolo, yo lo estoy estableciendo contigo. Este es un pacto que yo firmo por mí y por ti. Y no, ya iba a decir y por todos mis amigos, pues no, por ti y por mí nada más. Y entre nosotros lo celebramos, pero en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y donde vamos a ver la referencia del pacto es en el capítulo 17, de los versículos 1 hasta el 9. Búsquelo ahí para que lo pueda leer y seguirnos. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Se oye curiosa la expresión, pero así está traducida en la Reina Valera 60. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es el pacto que le da Dios a Abraham. ¿Y qué podemos ver en este pacto? En este pacto Dios le habla de herencia, le está hablando de la tierra, pero le está hablando también de una descendencia a la cual va a heredar. Nos habla del poder y de la soberanía de Dios. Nos habla también de que Dios puede hacer posible lo que nosotros no vemos que sea posible.
A Abraham le prometió descendencia cuando Abraham no tenía hijos. Y Abraham piensa, no, Señor, pues me va a heredar mi criado. Mi criado va a ser el que me herede porque pues esa es la costumbre entre nosotros como pueblo. Y Dios dice, te voy a dar un hijo. Y es curioso que Abraham sigue todavía dudando. Le dice, yo soy de 100 años y Sarai es de 90. A esa edad vamos a tener hijos. Y Dios sigue firme al pacto. Para Dios no importa mucho tu opinión. Importa que tú le creas. Importa que tú creas lo que Él ha dicho, lo que ha escrito y que creas tú que se va a cumplir. Es el resto de lo que podemos ver en el pacto. Podemos ver profecía, pero podemos ver prueba para Abraham. Abraham tuvo que sacrificar a su hijo. Prueba grande. No sé si fuéramos capaces de hacer algo así. No somos capaces. Le voy a quitar, no sé si fuéramos. No somos capaces de hacer algo así. Si no somos capaces de vivir una vida digna delante de Dios, menos vamos a ser capaces de, si nos pidiera Dios, sacrifícame a tu hijo. No queremos que estudie teología. No queremos que estudie una carrera, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de pastor? O de misionero. Ay, mi hijo de líder de alabanza, no. Y nos rehusamos. A veces no. Hay gente bien que en realidad rinde su vida y sus hijos y su familia a Dios. Habemos otros que no lo hacemos. El siguiente pacto, rápido, porque fue mucho, es mucho lo que les quiero compartir. Y el siguiente pacto es el de Moisés. En realidad no es un pacto nada más con Moisés, es un pacto con Israel. Y esta parte, pues tal vez usted la tenga muy conocida, pero a mí me bendice mucho cómo Dios es tan detallista y misericordioso con el pueblo. Lo saca de Egipto y esto el Señor se lo había profetizado a Abraham. El Señor le dijo, de ese pueblo que te voy a dar por descendencia, ese pueblo va a ser esclavizado por otra nación, 400 años, pero yo lo libraré. Y no nada más le dice que lo librará, le dice, lo libraré y saldrán con riqueza. ¿Sí se acuerda lo que pasó cuando salieron de Egipto? Que el Señor les dijo, vayan y pídanle a todos los de alrededor, pídanle oro y plata y joyas que tengan y todo pídanlo. Acuérdense que les está hablando el Señor a esclavos. Y le está diciendo, ustedes que eran esclavos, vayan y pídanlos vayan y pidan a los que los oprimen y que les den todas sus riquezas. Y el pueblo dice, pues vamos. Y salen ricos. Salen con toda la riqueza de Egipto. Porque el Señor así se lo había prometido a Abraham. Y es tan detallista Dios, que cada paso que da, Él tiene el ojo puesto sobre Israel. Israel entró como una familia, de 12 hijos a Egipto, y salió como toda una nación, que se formaría con 12 tribus, no con 12 hijos, con 12 tribus. Se calcula que fueron casi como 1 millón de personas que salieron de Egipto. Imagínate nada más. Y todos ellos ricos. Y los llevó el Señor al desierto. Y el pueblo pensó, nos lleva al desierto para morir. ¿Cuántas veces no entendemos los planes de Dios? Y nuestra situación se pone difícil. Y tú piensas, ¿cómo es posible que Dios me vaya a bendecir con esto? ¿Cómo es posible que me bendiga con menos ingreso? No es posible. Israel era esclavo, los sacó de la esclavitud y los hizo ricos y los llevó al desierto, a la mayor riqueza, a encontrarse con Él. Otra vez Dios buscando al hombre para traerlo libre delante de Él y decirle, Egipto representa el pasado, representa el pecado, es la vida de pecado, te voy a librar y te voy a traer al desierto y nos vamos a encontrar ahí. Y sí se encontraron en Éxodo 19:5. Ya Moisés ha subido delante de la presencia de Dios. Y estoy tratando de resumirles esto porque
Si quiero contar toda la historia, aquí los voy a tener hasta las 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les dio leyes que cumplir. Y tal vez nos hemos formado una mala idea de la ley. Y siempre creemos que la ley fue algo, Dios quería que el hombre, que no hiciera nada más que cumplir la ley. Oye, ¿no has leído nuestra Constitución? En México tenemos una Constitución que nos rige y que nos dice qué hacer y qué no hacer, y que no podemos nosotros hacer lo que nos dé la gana. O al menos, sin que se den cuenta. Si lo hacemos y se dan cuenta, pues tú por violar la Constitución vas a ir a la cárcel. Dios constituyó a Israel como un pueblo y les dio leyes para regir al pueblo, para que el pueblo tuviera normas, y principalmente les dio esas leyes por el pecado y la transgresión del pueblo, para ponerle límites, para decirle, no, tú ya no puedes tomar a la esposa de tu padre, ni tú puedes andar viendo a tu hermana ahí espiándola. Yo les voy a poner esas leyes para limitarlos y para que el pecado no se enseñoree de ustedes. Y para hacer evidente el pecado también. En el capítulo 24, no lo busquen, esto nomás se los voy a dar de referencia. Ahí pueden ver la confirmación del pacto. Lean desde el 15 y luego se van hasta el 19 y luego se van hasta el 24. Y ahí ven todo cómo fue Dios conformando el pacto con Israel. Y cómo Dios les habló de todas las cosas y les dio leyes para cada una de las cosas de la vida del pueblo. Y ahí en el capítulo 24 confirma el pacto. Y el pueblo se compromete. Ahí en el 24:3 ustedes van a ver que el pueblo le contesta a Moisés, sí, haremos todo lo que dijo el Señor. Y parecía que decían, sí, haremos todo lo que dijo el Señor. Y luego se daban la vuelta y en cuanto se volteaban ya se les había olvidado. Y no cumplían lo que les dijo el Señor. Aún así, Dios fue fiel. Porque los llevó hasta la tierra prometida. Los llevó a través del desierto. ¿Tuvieron que andar 40 años en el desierto? Sí. Pero eso fue por el pueblo, no fue por Dios. Si hubieran seguido las instrucciones de Dios y si hubieran seguido la obediencia a Dios, hubieran llegado en 40 días. Duraron 40 años por la dureza de su cabeza. Ellos, no nosotros. Ninguno de nosotros somos de cabeza dura, ¿verdad? No hacemos caso de lo que Dios nos dice. ¿Qué podemos ver con el pacto de Moisés? Podemos ver la fe de Moisés. A veces nos damos por vencidos bien fácil. Bien fácil. Nomás nos pasa una cosa contraria que lo que nosotros creemos que Dios debe de hacer en nuestra vida, si se nos va la fe. Dejamos de confiar en Dios. Estamos como Israel en el desierto. ¿Para qué nos trajiste para aquí? Si las cebollas en Egipto, ¿se acuerdan de las cebollas de Egipto? Si las cebollas en Egipto eran tan sabrosas y tan grandes, si allá vivíamos y se les olvidaba que eran esclavos en Egipto y acá con maná. Pero oye, ¿qué alimento te alimenta 40 años fuerte, firme, caminando en el desierto? El maná debe haber sido, han tratado de descifrar el maná, no lo van a lograr. Era un alimento que Dios proveyó suficiente para que el pueblo estuviera nutrido. ¿Qué fitness ni qué nada? El maná era bueno. ¿Qué vemos más? La obediencia que Dios nos requiere. El amor de Dios por tener la presencia en medio del pueblo. Vean en Éxodo, cuando el Señor le manda a Moisés, construyan el tabernáculo. ¿Para qué construyeron el tabernáculo? Para que descendiera la presencia de Dios y para que Dios pudiera estar en medio del pueblo. El tabernáculo se levantaba y luego alrededor del tabernáculo se levantaba todo el campamento de las tribus alrededor, y el centro era el tabernáculo, la presencia de Dios.
Y el pueblo sabía cuando estaba la presencia ahí, porque veían la columna sobre el tabernáculo. Y cuando Moisés iba al tabernáculo, todo el pueblo salía de sus tiendas y adoraba desde su tienda mientras Moisés entraba al tabernáculo. Dios una y otra vez confirmándole a través de los pactos: quiero estar contigo. Quiero tener una relación contigo, pero yo creo que el Señor voltea y nos ve y dice: pero no te dejas. Por la dureza de nuestra cabeza. Porque nosotros queremos pensar lo que nosotros debemos de hacer y lo que es bueno para nuestra vida. Y Dios ya dijo lo que es bueno para nuestra vida. Toma tu cruz y sígueme. Sométete. Vengan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y el último de los pactos que vamos a mencionar hoy es el pacto con David. ¿Y por qué este pacto con David es tan especial? Porque este pacto con David es el pacto incondicional. En este pacto con David no hay una demanda de Dios que le diga a David: vas a hacer esto, esto y esto. Al contrario, viene a confirmarle a David cómo se prolonga su existencia, su descendencia, hasta el Mesías, hasta el Cristo que tenía que venir del linaje de David. Esto lo pueden buscar en 2 Samuel 7. Y si lo quieren ver resumido, está en 1 Crónicas 17, 11 al 14, y en segundo libro de Crónicas 6, 16. Sí, vamos a ver rápidamente 3 promesas de Dios en este pacto que celebra con David. Y acuérdese, es un pacto incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque era el pacto que apunta al Mesías. Y el Mesías fue incondicional. Ayer estaba mi esposa viendo una película que a veces nos gusta verla para tener cuidado. Es una película que en inglés se llama Come Sunday. No recuerdo cómo le pusieron en español. Pero trata de un pastor pentecostal que tiene una iglesia como de 5,000 personas, viaja por todo Estados Unidos, con 30 años de ministerio, y un día ve en la televisión un anuncio de esos de los de UNICEF y de todos esos de los niños de África, y cuando lo está viendo dice: esos niños van a morir sin Dios, y él cree y siente que Dios le dice: no, yo ya los salvé a todos. A partir de ahí, él empieza la iglesia con esa doctrina. Ya todos estamos salvos. Ya no hay que hacer nada más. Aquí dice, y empieza a sacar escritura tras escritura. Se envuelve en esa mentira que escuchó. Y hasta ahorita, él tiene una iglesia que ya tiene como 4 o 5 lugares, 4 o 5 lugares de reunión, y ya es una iglesia grande con esa teoría. Todos son salvados, todos estamos salvos. El infierno es aquí vas a padecer. Si eres homosexual, por eso estás padeciendo. Si tú eres adúltero, ese es tu castigo, lo que viene por consecuencia del adulterio. Y eso enseña el pastor. Por eso le digo que nos gusta de vez en cuando volverla a ver y tener cuidado, Señor, que yo pueda entender tu palabra y que no le esté buscando las cosas que yo quiero buscar en la Escritura, que yo pueda recibir de Dios la enseñanza. Así que este pacto con David, que es el pacto incondicional, ahí en 2 Samuel 7, vamos a ver primero el versículo 10. Y si quieres nada más anótalo y me voy a ir ya seguidito con estos versículos. Dice el versículo 10: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. La primera parte del pacto que le da a David es la promesa de la conquista de la tierra, de que Israel ya se va a firmar en ese lugar, que Israel va a estar ahí en el territorio que Dios le dio y que ya no será removido, aunque hasta el día de hoy lo quieren remover de ahí.
Todavía quieren sacar a Israel de su tierra. Y luego sigue el versículo 12 y 13. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Lo primero que le da Dios es la promesa a David de morir en paz. Le dice, morirás y te reunirás con tus padres. O sea, tendrás un final más o menos tranquilo, en paz. Irás a ser puesto en la tierra donde tus padres. Y luego le da una promesa acerca de su hijo, que es su hijo Salomón. Y dice que ahora vendrá uno para reinar y que Dios lo afirmará. Y que ese que viene a reinar le edificará casa a Dios. Y fue Salomón el que le edificó. David quiso edificarle casa al Señor. Y David fue muy celoso del tabernáculo. Pero cuando llegó al punto de edificarle casa, Dios dijo, no, yo no te pedí que me edificaras casa. Sí me la van a edificar, pero va a ser tu hijo. Esas son de las cosas que nos damos cuenta, que hay cosas que nos parecen muy buenas y parecen, mega cristianas. Y la voy a hacer por el Señor, pero Dios no te ha mandado a hacerla. Y andas haciendo lo que a ti te parece bien, porque quieres exaltarte a ti mismo. Y Dios dice, no necesito que tú hagas eso. Haz lo que yo te pido que hagas. Nada más. Y la última parte ya está ligada, la última parte del versículo 13, ya está ligada a lo que era la promesa del Mesías. Porque dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso ya no va con Salomón. Eso ya está hablando de algo más. Hay un cumplimiento en Salomón y al final es un cumplimiento futuro, apuntando hacia el Mesías. Y lo complementa en el versículo 16. Y dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí afirma la referencia al Mesías, porque el Mesías tenía que venir del linaje de David. Al Mesías le sería llamado hijo de David. Cuando Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén, ¿qué le grita a la gente? Hosana al hijo de David, hosana al hijo de David. El pueblo sabía que estaba dicho que el Mesías vendría de la casa de David. Y ahí, por último, hay 4 cosas que se mencionan en este versículo 16. Dice primero acerca de la casa. Le está confirmando que la promesa de la dinastía de David se va a cumplir en el Mesías, que el Mesías será del linaje de David. Y luego dice del reino. Dice, y tu reino para siempre delante de tu rostro. Nos habla de que ese reino tiene un rey y tiene súbditos que serán gobernados por ese rey. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros los que hayamos pasado a formar parte del reino de ¿quién? Del reino de su amado Hijo, del reino de Dios. Y luego habla del trono. Y obviamente pues este es más sencillo, ¿verdad? Está enfatizando la autoridad del gobierno que será establecido, la autoridad del Mesías. Y lo último, dice que será estable eternamente. Esto no podía ser cumplido en David, no podía ser cumplido en Salomón, ni ninguno de los hijos de David. Iba a ser cumplido en el Mesías, quien traerá ese carácter eterno e incondicional para la descendencia de David y para Israel, y para todos aquellos que hayamos sido añadidos como pueblo. Y veremos entonces esa promesa de que será un reino eternamente. Los pactos nos revelan el corazón paciente y misericordioso de Dios. En todo esto que te nombré,
Son años que transcurren desde Noé hasta David. Y la promesa de Dios sigue siendo la misma. Quiero tener una relación contigo. Te creé para estar conmigo. Lo que sufres ahorita es por el pecado, es por vivir alejado de mí y es porque no has puesto tu fe en mí. Así es que Dios esos mismos pactos los cumple para tu vida. Dios te provee lo suficiente. Confía en Dios. Confía en la provisión de Dios. Si Dios te da un trabajo, honra a Dios en ese trabajo para que te provea y que te provea lo necesario para tu casa. Entiende que el pacto es de Dios, no de nosotros. Hay una costumbre, y te voy a dar mi opinión personal. Hay una costumbre de pactar con Dios. Yo quiero pactar con Dios para esto, para lo otro. Yo creo que lo correcto es humildemente venir delante de Dios a decirle: Señor, tengo necesidad de estas cosas. Y las pongo delante de ti, mi necesidad, porque confío en ti. Y lo que tú me des y decidas y hagas, yo me someto a tu voluntad. Ninguno de estos hombres, ni Moisés, ni Noé, ni Abraham, ni David, vinieron a pactar con Dios. Dios los escogió para extender su pacto. Y nos ha escogido a ti y a mí para que vivamos dentro de ese pacto y dentro de esa voluntad. Porque finalmente los pactos que Dios estableció apuntan al Mesías. Apuntan a que tú y yo creamos que Dios estableció todo esto, porque un día Jesús vino a morir por tus pecados y los míos. Porque un día Dios te dio la gracia de que entendieras que el Evangelio es creer que Jesús es el Mesías, pusieras tu fe en Él y empezaras a vivir de acuerdo a eso. No por ti, sino por la gracia de Dios en tu vida y por el Espíritu Santo que lo hace posible. Y que finalmente creamos que ahorita estamos viviendo en otro pacto. Y es un pacto mejor que todos los anteriores, pero que es confirmando todos los pactos anteriores. No puedes quitar aquello para recibir esto. Es aquello que te trajo a esto. Y ese pacto lo vamos a hablar la semana que entra, que es el nuevo pacto. El pacto en el que estamos ahorita y en el cual se nos da otra promesa. Jesús regresará. Y un día va a regresar por nosotros, por los que seamos su pueblo. Hace una semana mencionamos acerca de qué duro sería si llegara el Señor y nos dijera: ¿quién eres? Así como colado en boda. Oye, ¿tú quién te invitó? ¿Tú qué andas haciendo aquí? Y que nos dijera el Señor: no te conozco, no sé quién eres. Oye, yo era pastor. No sé pastor de qué. Quítate de aquí, hacedor de maldad, y que nos aparte hacia un lado y ponga de este lado a los suyos. Hasta me dio, sentí la reacción acá. ¿Te puedes imaginar ese momento? ¿Te puedes imaginar siendo separado y desechado por Dios porque lo que viviste fue una mentira? Porque venías todos los domingos a la iglesia, pero no leías tu Biblia. Porque decías creer en el Señor, pero no tenías tu fe en Él. Porque decías que Jesucristo era el Mesías, pero hacías todo por ti mismo para tú ser salvo. Nada más tienes que creer en Él. Creer que Él es el Mesías y vivir conforme a eso. Y de ahí en adelante, Dios quiere una relación contigo todos los días de tu vida. Acuérdate otra vez, Dios no está sujeto al tiempo. Tú y yo sí. Y ya se nos nota. Pero Dios no está sujeto al tiempo. Dios quiere una relación contigo igual hoy que mañana, que pasado, porque para Dios es la eternidad. Nosotros estamos viviendo en la parte del tiempo. Vive todos los días en la relación con Dios. No te salgas de ahí. No busques por tu cuenta. Es en Él, por Él y para Él. Punto.
Vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, Padre. Gracias, Señor, porque a través, Señor, de la Escritura podemos ver que tú celebraste estos pactos con el pueblo de Israel, Dios, que tú celebraste estos pactos con el hombre, Señor, para permanecer, Señor, en comunión con Él, Dios. Porque tú proveíste, Señor, lo necesario para que el hombre regresara a ti, Señor. Tú eres el ofendido, Señor, nosotros los ofensores, y aún así, Padre, tú has provisto, Padre, restablecer la relación con el hombre por medio de Jesucristo. Tú has provisto, Señor, que seamos reconciliados en Cristo Jesús contigo, Padre. Nosotros simplemente, Padre, tenemos que creerlo y poner nuestra fe en Jesús, que es el camino y la verdad y la vida que nos llevarán delante de ti, Señor. Padre, Señor, en nosotros todavía, Señor, hay muchas cosas de nuestra carne. En nosotros, Padre, todavía, Señor, nuestra voluntad nos traiciona, Señor, para hacer cosas por nuestra cuenta, Señor, para hacer cosas que creemos que son buenas. Y, Padre, no cumplimos con tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, nos fortalezca, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos bendiga, Señor, para nosotros día a día, Señor, poder resistir el pecado, Dios. Poder, Señor, seguir en esta vida, atravesando por este mundo, Señor, con la meta puesta, Padre, en los ojos de la vida eterna, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, fortalécenos. Te pido, Padre, que a cada uno, Señor, le des, Señor, tú, Padre, dirección, sabiduría, Señor. Le hables del tiempo que está viviendo. Le hables de propósito, Señor, para ti. Y que encuentres, Señor, corazones fieles y llenos de fe para cumplir tu palabra y tu voluntad en esta tierra, Padre. Te bendecimos, Señor, y alabamos tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.